cuando vamos a hablar y analizar este tipo de agresión, perdonad, pero tengo la garganta bastante mal, es la terminología que vamos a aplicar. Al utilizar las expresiones como ablación, circuncisión y otras, minimizan el daño que provocan a las mujeres y a las niñas sometidas a esta práctica, así como las graves secuelas, tanto físicas como mentales, que acarrea. Y además legitiman su uso. Diacumba nos decía, ¿no?, cuando hablaban del corte, parece que bueno, es un corte y nada más. Asimismo, la ONU advierte que al utilizar el término circuncisión se podría identificar con la circuncisión masculina, que absolutamente no tiene nada que ver, y en última instancia se podrían dar discursos que nieguen que la mutilación genital femenina es una forma de discriminación hacia las mujeres. Por lo tanto, para una definición clara y precisa, el término más apropiado para referirse a esta práctica lesiva es la mutilación genital femenina. Refleja con exactitud el acto de violencia física y psicológica contra las mujeres y las niñas, y la define como una violencia y una vulneración sobre los derechos humanos, y además condena. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Las demás formas, los demás términos legitiman, mientras que la utilización del término mutilación condena esta práctica. Y así se escogió este término en el Comité Interafricano en la Declaración de Bamako en el año 2005. Muy brevemente, y aquí comparto también con Diacumba, no utilizar fotografías, porque no solamente despiertan el morbo, sino más, yo creo que no tienen cabida. Bastante grave es, digamos, definir un poco cuáles son estas prácticas y los tipos que hay. No me voy a repetir, y yo pido disculpas porque evidentemente en casi todas las ponencias muchas veces las diferentes personas nos vamos repitiendo, pero bueno, fijamos una serie de conceptos. Hablamos de que las Naciones Unidas estableció tanto en 1995 y además su revisión en el año 2008, 4 tipos diferentes de mutilación. Tenemos una mutilación tipo 1, que es la extirpación total o parcial del clítoris o del prepucio del clítoris. El tipo 2, la extirpación total o parcial del clítoris y los labios menores, y a veces con cortes en los labios mayores. Y el tipo 3, que es el estrechamiento del orificio vaginal para crear un sello prácticamente permanente. Y una recolocación tanto de los labios mayores como menores. Yo quiero hacer aquí hincapié, porque, como repito, ya habíamos hablado de los diferentes tipos de mutilación, pero hacer hincapié en esto, porque si bien estos 3 tipos suponen una discriminación atroz de género, y además una violencia contra las mujeres y las niñas, pero lo más grave del tercer tipo es que muchas veces para poder mantener sexo es el propio marido quien descose y vuelve a coser a la mujer, con la gravedad que conlleva eso. Aparte que en otros espacios sí que lo puede hacer a lo mejor alguien que sepa un poco más de esta práctica, pero en líneas generales, si me corrigen aquí personas que a lo mejor tienen más experiencia en ello, que así se hace, ¿no? Entonces estamos clarísimamente frente a una violencia de género. A veces estamos hablando también del tipo 4, que son varios procedimientos nocivos, desde la introducción en la vagina de elementos nocivos a perforaciones, punciones, incisiones, raspados, cauterizaciones. Brevemente pasaremos por la magnitud, porque nuevamente coincido con Diacumba que hablar de cifras, pues sí, son las que se manejan, pero nos dan un poco la idea de que hablamos de una práctica muy extendida, pero a veces son fiables, poco fiables estas cifras. Voy rápido porque sé que estamos muy mal de tiempo. África y la prevalencia. No solamente tenemos que hablar de África, efectivamente, sino tenemos que hablar de Medio Oriente, tenemos que hablar parte de Asia, de América Latina, y últimamente han salido unas investigaciones acerca de un reducto muy pequeño que queda en Colombia,
que se ve que hay una práctica de mutilación genital, ¿no? Si hablamos de África, es un amplio arco geográfico que va desde Senegal al oeste hasta Somalia al este. Medio Oriente hablamos de Egipto, Omán, Yemen, los Emiratos Árabes. En Asia, Indonesia, Sri Lanka y Malasia, que curiosamente, recientemente en unas investigaciones se ha visto que se ha fortalecido en lugares como el Kurdistán iraquí, Indonesia y Malasia. Con las migraciones, lo local se hace global, y entonces la mutilación se extiende por el mundo. Debido a la feminización de los movimientos migratorios, estamos hablando desde el año 1994 al 95 cambió totalmente el perfil migratorio. Generalmente eran los hombres los que salían en busca de nuevos trabajos, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades, y a partir de esos años estamos viendo que son las mujeres, por eso hablamos de la feminización de las migraciones. Aquí tenemos la prevalencia, pero no nos vamos a detener por la falta de tiempo. Luego, al finalizar la ponencia o en las preguntas, podemos ver, y repito, todo esto son cifras muy estimadas, pero bueno, son los que los organismos las manejan. Situación en España. En 1993 fue en Cataluña donde se conocieron los primeros casos de mutilación. Con el objetivo de obtener un panorama de una situación bianual, desde el año 2002, se hace un mapa de estas mutilaciones, de estas poblaciones que la practican, lo hace a través de Kaplan, y dan unos datos censales, analiza la presencia de las poblaciones provenientes de estos países. Yo también soy bastante escéptica con esto, pero bueno, yo creo que hay que fomentar la investigación clara y precisa sin estigmatizar. En España la mutilación está tipificada como delito en el Código Penal a partir de 1995 y desde el 2005 la jurisdicción española es competente para la persecución extraterritorial. En el Consejo de Europa se han llevado a cabo diversas iniciativas jurídicas contra la mutilación, dejando claro que es una violación de los derechos fundamentales y una forma de violencia contra la mujer, no justificable ni por el respeto a tradiciones culturales o religiosas del tipo que fueren, ni en el contexto de rituales de iniciación. En la Ley Orgánica en España del 2007 para la igualdad entre hombres y mujeres se incluye dentro de la definición de mujer refugiada, y cito textual, mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a tener temores fundados de sufrir persecución por motivos de género. Cuando hablamos de la mutilación, ¿de qué hablamos? Que está enraizada en la cultura, hablamos de la sumisión, hablamos del patriarcado. El modelo masculino tradicional, el patriarcado, que es un orden sociocultural de poder y basado en patrones de dominación, control y subordinación, se transmite de generación en generación. Se identifica en el ámbito público, hablamos de la política, las religiones, la educación, y se refuerza en lo privado, en la familia, en la pareja, en las amistades. Y se manifiesta en formas extremas de violencia y de discriminación de género, siendo una de ellas esta práctica de la mutilación, que cumple la función de someter y controlar a la mujer en todos los ámbitos de su vida, con especial énfasis en el control de su sexualidad. Es un tipo de violencia compleja en lo que se refiere a sus causas, a sus formas en la cual se manifiesta y a sus consecuencias. Las causas son múltiples, pero todas ellas tienen un denominador común: la discriminación estructural que sufren las mujeres y las niñas y su posición de subordinación. Está legitimada a través de creencias y que varían según la función de algunas variables, como puede ser la etnia, la localización geográfica, entre otras, ofreciendo una serie de explicaciones y de justificaciones para su mantenimiento. Estas creencias, estos mitos, como hacía referencia Yacumba también, podemos dividirlas en lo siguiente.
Si hablamos de las consideraciones sexuales, los argumentos se centran en la necesidad de asegurar el control de la sexualidad de las mujeres, de forma que se asegure su virginidad antes del matrimonio y su fidelidad a posteriori. Y esto está ligado al honor familiar. Por otro lado, algunas etnias creen que una mujer mutilada incrementa el placer sexual masculino. Los motivos sociológicos podrían ser cuando se utiliza como un rito de iniciación de las niñas a la edad adulta, o para lograr la integración social o el mantenimiento de una cohesión social. En aspectos de higiene y estéticos, se considera que la mujer que no es mutilada es impura, que los genitales femeninos son sucios y faltas de belleza. Si hablamos de salud es porque se cree que aumenta la fertilidad y el parto se hace más seguro. Y los religiosos, en general y de una manera especial en Occidente, se equipara la mutilación con el Islam, bajo una falsa creencia de que es un precepto religioso. Y sin embargo no lo es. Esta práctica se puede dar en población musulmana, cristiana, judía, así como las animistas, lo cual descarta cualquier asignación religiosa. Es otra vez poner bajo un paraguas de lo cultural y lo religioso para que esta práctica se siga realizando. Y aunque los argumentos esgrimidos varíen de una sociedad a otra, lo que parece claro es que esta práctica determina el rol de las mujeres dentro de sus comunidades y este rol les sitúa en una posición desigual e inferior a la de los hombres, donde el control de los cuerpos de las mujeres y de su sexualidad constituye uno de los ejes centrales para su existencia y mantenimiento. La observación, quiero hacer aquí una observación breve, porque cuando hablamos de las consideraciones estéticas, actualmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, muchas clínicas estéticas están haciendo cirugía para mujeres que por presión social, porque seguimos en este sistema patriarcal y con una presión muy fuerte social que nos hace estar delgadísimas, mostrando un determinado tipo, también ahora están hablando de nuestros genitales, porque con la edad los labios caen, ya la vulva no es igual, entonces hay cirugía reconstructiva. Es algo tan tremendo que por esta cuestión muchas mujeres se ven obligadas, entre otra cantidad de cosas, hacer una cirugía estética, o sea que es una invasión del cuerpo, para modificar esto pura y exclusivamente por un mandato social. Pero sí que defendemos efectivamente de que haya lugares donde se haga una reconstrucción, no solamente del clítoris, sino de los labios mayores y menores, para que las mujeres que sí que han sido mutiladas puedan, digamos, restituirle sus derechos y que puedan vivir de una forma digna y que además disfruten de su sexualidad. La violencia contra las mujeres, de la que la mutilación, como decíamos antes, es uno de los ejemplos más graves, es un fenómeno estructural generalizado. Estamos hablando de que casi una de cada 2 mujeres en el mundo experimentará alguna forma de violencia durante su vida. Y aunque el uso de la violencia es ejercida de manera general por los hombres, eso no excluye que no sea asumida e incorporada por la población en general. De hecho, en el caso de la mutilación, que es el que nos trae aquí, esta es ejercida, consentida y muchas veces defendida por las propias mujeres, que están identificadas con unos roles y valores de género determinados. Han sido socializadas de esa manera, con esas diferencias de género. Y entonces se identifica como una cuestión de mujeres, en la que los hombres parece que no toman parte y además, consecuentemente, no tienen nada que decir. Este hecho, entre otros, ha contribuido a ocultar su naturaleza y la violencia que reside en esta práctica. La Comisión Europea presentó una estrategia orientada a las acciones
para combatir la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género. En otras ocasiones prometió adoptar una estrategia para toda la Unión Europea sobre la lucha para erradicar la violencia, incluida la mutilación. Aquí, desde los propios movimientos feministas y diferentes organizaciones de mujeres, estamos viendo que realmente se pone poco énfasis en ello. Vamos a ver la parte positiva de estas cuestiones. Hablemos de la sensibilización, de la prevención, la protección y la erradicación. En 1997, aproximadamente entre 30 y 70 mujeres, lo que aparece por ahí me pueden corregir alguien que tenga datos más precisos, en un pueblo senegalés, a ver si lo digo bien, Maliokounda Bambara, ¿correcto? Declararon su decisión de terminar con esta práctica nefasta. Y salió de allí el juramento de Malikounda. Tradición que en este pueblo se remontaba de siglos atrás. El conocimiento que habían adquirido tanto en derechos humanos como en salud fue la que les llevó a tomar esta decisión. A la fecha, en Senegal se han pronunciado alrededor de 5.000 poblaciones declarando el abandono de esta práctica. Y se han sumado otras tantas: Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Somalia, haciendo un total aproximado, digo, esto de las cifras a veces son poco fiables, de 6.000. Pero sí lo que queda claro es que hay algo positivo, y esto hay que agradecérselo sobre todo a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas que están luchando y se están jugando la piel en ello. Están lanzando actualmente una campaña del abandono de esta práctica con un objetivo claro de llegar al 2015 en lograr la disminución de esta práctica prácticamente, valga la redundancia, en todo el continente africano. Una prioridad clave es la acción preventiva. Diseñar e implementar acciones específicas para erradicar esta práctica, mediante un conjunto de programas articulados como pueden ser de sensibilización, educación, prevención, protección y atención y restitución de los derechos de estas mujeres y niñas. Abordar también la concepción masculina de la sexualidad, que es una construcción social, y está muy relacionada con la violencia que se ejerce en el ámbito sexual y reproductivo de las mujeres. En la determinación y denuncia de estas violaciones de los derechos se explica el importantísimo papel que han tenido, me repito, las organizaciones de mujeres. Es que no quiero dejar de mencionarlo, porque si bien hay muchos instrumentos internacionales, pero quien realmente mueve este asunto son los movimientos de las mujeres. En 2001, por una resolución del Parlamento Europeo sobre la mutilación, se insta a la Comisión Europea y al Consejo de Europa y a todos sus Estados miembros a que tomen medidas para la protección de las víctimas de esta práctica y se les reconozca el derecho de asilo, que no todos los países, aunque han, digamos, firmado y ratificado, lo están haciendo. Y a veces, lamento decirlo, pero España también las incumple. Hay una respuesta internacional, regional y local. Me voy a repetir un poco con lo que ha comentado, pero no sé, lo tenía así, pero voy a intentar ser breve también, así tenemos un mayor espacio para intercambiar opiniones. Las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para colocar esta práctica en la agenda internacional nos remontamos al año 50, o sea que estamos hablando de bastante tiempo, cuando el tema fue tratado por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. En el 58, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas invitó a la Organización Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre estas costumbres y cuáles podían ser las consecuencias para las mujeres y para las niñas. Los años 60 y 70 estuvieron marcados por una sensibilización cada vez mayor por los derechos de las mujeres. Estos esfuerzos forman parte de una importante corriente en la historia del movimiento de las mujeres. Yo sé que lo repito mucho, pero es que a veces no nos olvidamos.
Y en estos momentos, y aquí hago un pequeñísimo inciso, en países que habíamos logrado que se reconocieran los derechos, a veces bajo este paraguas de crisis económica, política, los estamos perdiendo. Es un llamado de atención. Aquí estamos los movimientos sociales para que por favor no perdamos lo que habíamos ganado y que tanto sufrimiento nos ha llevado a obtenerlo. Los años 80 y 90 han sido décadas críticas para el reconocimiento sobre la mutilación como una violación de los derechos. La Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en el 79 supuso un hito importante en la promoción desde esta perspectiva. A veces no debemos dejarnos engañar por los avances legislativos, como les decía anteriormente. Podría parecer que existe una voluntad política, puesto que se ratifican estos acuerdos internacionales y se elaboran leyes. Sin embargo, parece no existir mecanismos de implementación o de seguimiento. La duda es si se trata solamente de una decisión para agradar a los países que dan determinadas subvenciones o, y estamos bajo un doble lenguaje, o por el contrario, existe una incapacidad real de aplicar las leyes y tratados que se aprueban. Así pues, los textos legales no son siempre garantía de la mejora de la situación de las mujeres. El principio de igualdad y no discriminación se encuentra recogido en los acuerdos internacionales de todos los países africanos que han refrendado, como la CEDAW, la Plataforma de la Acción de Beijing, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, inclusive una resolución del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a los crímenes de guerra relacionados con la violencia de las mujeres. Y aquí podemos decir que hablamos de los matrimonios forzosos, los suicidios, que también hablamos de las mujeres en la India que son aún hoy obligadas a morir quemadas cuando quedan viudas. O sea, y ahí tenemos un largo etcétera, la explotación sexual, etcétera, etcétera. En África han adoptado a partir del año 2003 la Declaración Solemne sobre la Igualdad de Género, después en el 2004, no me voy a extender mucho porque se habló con una claridad meridiana en la ponencia anterior. El año 2008 fue muy clave para el Foro Africano de Desarrollo. Se han hecho grandes esfuerzos para luchar contra esta práctica, pero insisto, deberíamos investigar, la investigación es fundamental, trabajar con las comunidades, dar el valor real que han tenido las comunidades y sobre todo las mujeres de esas comunidades en la valentía de adoptar el abandono de estas prácticas y decir que la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y obviamente incluida la mutilación, debe ser una prioridad, y aunque estemos en crisis. Muchas gracias, he intentado ser muy rápida para dejar un espacio de reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y no sé si tendréis por ahí alguna pregunta, algún comentario a las cosas que nos ha contado Beatriz. Incluso tenemos aquí todavía a Yacumba, que si queréis aprovechar, porque antes nos hemos quedado con ganas, ¿no? Pero es el momento. Sí, solamente preguntar, quizá Beatriz y Macrona, los movimientos de mujeres sabemos perfectamente que son los que mueven los derechos de las mujeres, eso está clarísimo. ¿Cómo se ha trabajado en vuestro país los movimientos de mujeres en este ámbito? Porque a mí me parece que sería muy importante trabajar en el empoderamiento de las propias mujeres para que ellas fueran las que se enfrentaran con esa presión social. ¿Se ha trabajado en ese ámbito en vuestro país? ¿O conocéis, Beatriz, algún protocolo de algún programa de empoderamiento de las mujeres allí en esas zonas? Como protocolo realmente no conozco así ninguno que pueda mencionarlo, ¿no? Pero yo creo que estos avances efectivamente fue porque hay mujeres empoderadas
y lo mencionaba, con formación en derechos, porque muchas veces es la incapacidad que no se sabe que hay derechos. Y al no saber que hay derechos no se puede pelear. Entonces cuando se toma conciencia de que hay unos derechos, yo creo que esas mujeres quedan empoderadas y pueden transmitirlo y posicionarse. Pero aquí la compañera creo que es la que puede dar con mayor exactitud, ¿no? No, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que donde hemos visto, y en todos sitios, no voy a decir solamente donde han conseguido avances importantes, yo creo que en todos sitios donde se puso en la mesa el debate dentro de un grupo, una comunidad, lo que queramos, siempre ha empezado con alguien, y la mayoría del tiempo mujeres, que ha empezado a cuestionar la situación como pasaba, y yo creo que esta primera reacción de decir por qué y si intentamos hacerlo de otra manera, ya es, para mí es empoderamiento de levantarse en una comunidad donde normalmente no tenemos una voz por temas de cómo estamos, me gustó mucho esto de tu intervención, de cómo estamos socializadas, que una joven no habla a una mujer, etc. Yo creo que empezó así, pero creo que en el contexto africano, y por una vez fue, creo, en el contexto africano francófono, fue la base, yo creo personalmente, porque no hemos tenido como las anglófonas unas guerras de liberaciones activas, etcétera, que las formaron a esto, pero creo que toda esta lucha contra la violencia, pero en África del Oeste en particular contra la mutilación, fue la base para el movimiento feminista, pero también el movimiento de las mujeres. Pero yo creo que es muy importante en un foro así reconocer la validez, el valor de las mujeres que sí no tenían carrera, etcétera, y que a su nivel muy local, muy rural, analfabeta, ya podían ver con sus ojos que la vida que habían tenido no la querían para sus hijas. Yo creo que ahí también empezó el liderazgo. Hola, la pregunta fue porque es mi paisana, es de Senegal, yo llevo desde 2004 fuera de Senegal, y antes de venir en Senegal no había campañas. En Senegal no había campañas de sensibilización contra la mutilación. Pero igual si se hacía también, se hacía en las capitales o con las etnias que ni siquiera practicaban la mutilación. Yo, por ejemplo, vengo de Futa, tú conoces, soy tricolor y somos muy racistas. Y ahí no llegan las campañas de eso y se siguen practicando. Y quiero saber si ahora se está haciendo este trabajo a nivel de Futa o a nivel de esas poblaciones y todo eso. Porque con la corrupción también en Senegal hay la ley, pero con la corrupción ya sabes que no respetamos. Gracias por darme la oportunidad de ser hasta más franca. Creo que cuando os decía en las lecciones aprendidas en los fracasos, para mí, yo creo que Senegal, no totalmente porque por supuesto hay algunos éxitos, pero creo que es uno de los países que fue de estos países pilotos, países fáciles, donde la gente más o menos hablaba francés, donde no había guerra, entonces todo el mundo quería trabajar en Senegal. Y unas entidades y unos países donantes decidieron que voilà, hoy hay mutilación en Senegal y sin investigación, sin saber, y el ejemplo que das es uno muy famoso para nosotras, de dedicar sumas astronómicas de dinero y de tiempo de la gente a hacer talleres, todo esto para el final de, vamos a decir, 2 años,
un día decirse, vamos a preguntar a las señoras de este pueblo qué pasa. Y la gente decía, muchas gracias, hemos aprendido un montón de cosas de lo que pasa en los vecinos, que nosotros aquí no pasa. Y es muy interesante ver la evaluación del proyecto, que fue de decirse, pero a lo mejor mentían y tenían miedo a decírnoslo y no sé qué, y la gente, y hasta los vecinos, hola, estamos aquí. Porque lo que creo que pasa muchas veces es que, especialmente en el ámbito de la cooperación, vamos a decir, que intenta ser novedora, es, no, los franceses lo habían hecho de una manera, nosotros vamos a venir y dar el poder al pueblo, bla, 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 y al final expectativas tremendas, pero una pérdida. Y creo que en el caso de Senegal, lo que estamos viendo ahora es que somos, creo, la tercera o el cuarto país en África y adelante casi de España, si no me equivoco, con las nuevas elecciones, en términos de participación política, en términos de estrategias de género y todo, pero es tan centralizado y alguna gente aquí van a pensar que por ser del sur digo esto, pero hemos tenido de toda la vida en Senegal un problema de centralización del desarrollo, podemos decirlo así. Y yo creo que de las intervenciones que veo, hay algunas compañeras aquí en España que han estado trabajando en Senegal como Fundación Mujeres y otras, y han siempre intentado ir afuera de las capitales, de las regiones, porque también tenemos regiones como en España, pero el tema de la mutilación yo creo que en nuestro país ha mudado de una manera que es hasta más complicado que en otros sitios, porque tenemos todo para que funcione, es decir, la voluntad política, bla, 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 pero se sigue haciendo y se sigue valorando en algunos círculos, y hay como una reacción cuando hablaba de algunos lugares donde después de años de evolución, la gente empieza a decir, ay, ahora somos una comunidad y no vamos a salir. Eso pasa mucho. Y en el sur de Senegal, por temas de la inmigración, la mayoría de nuestra gente está fuera de Senegal, y yo creo que el impacto también en las poblaciones inmigrantes se hace sentir. No digo que solamente son de Senegal, pero yo creo que hay un trabajo ahí de reflexión muy, muy profunda a nivel del gobierno, de los cooperantes, cualquier sea, y del movimiento mismo de las mujeres, porque has hablado de la corrupción y por desgracia en Senegal ha llegado hasta nuestro movimiento, y sí, ahora es una empresa, ven de trabajar sobre mutilación. Una preguntita más, por allí. Hola. Más me gustaría hacer una observación y pregunta a las dos. Es un poco, me imagino, más ideológico. He leído artículos, por ejemplo, que señalan el problema de, vamos, estoy completamente de acuerdo y en contra de la mutilación genital femenina, pero he escuchado cosas, por ejemplo, que dicen, está bien, está completamente prohibido hacer que niños se sometan a estos procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando una mujer adulta, mayor de edad, quiere tener esta operación en ella? Leí un ensayo hace un tiempo y una mujer que decía, bueno, me pueden decir que no sé, que estoy siendo parte del patriarcal, de esta sociedad patriarcal, pero al final, si es mi decisión no querer tener sensación en el sexo,
entregarme a mi marido de una manera que muchos monjes budistas se castrarían, por ejemplo. Nadie les dice ellos a nada y una mujer a veces lo quiere hacer. Entonces, debería de ser también prohibida para mujeres mayores de edad. Y otra cosa, también he estado leyendo muchos artículos que me gustaría ver cuál es su opinión, como mencionó antes, que hay reconstrucción genital, vaginoplastia, labioplastias, y que son aceptadas en esta sociedad. O sea, la gente va y nadie se le va a ocurrir que la terminen. Y hay mucha gente que dice, he leído muchos artículos que dicen que los riesgos, si la mutilación genital está hecha en un hospital, pues los riesgos de una labioplastía o una reconstrucción vaginal son los mismos. Entonces, legalmente hablando, no deberíamos también, por ejemplo, incluso hasta la cirugía cosmética de los pechos, son cosas que pueden tener los mismos riesgos para tener hijos, para amamantar, y son igualmente vistos como cosas patriarcales, como cosas que las mujeres están haciendo para entrar en esta sociedad. No son similares. O sea, es que he leído muchísimos artículos en que los comparan. Me gustaría saber cuál es su opinión. A ver, has comentado muchas cosas y nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero vamos a partir primero, que la prohibición no sirve para ninguno de los aspectos. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia de dónde vienen determinadas prácticas que son nocivas para las mujeres. Y ya no hablo solamente de un tema de la mutilación, sino de muchísimas prácticas que están bajo ese paraguas, insisto, de presión social, porque seguimos bajo un sistema patriarcal. Nos exigen un determinado modelo. Si hay alguien, y yo siempre pongo que lo de la libertad, entre comillas, y lo puedo ver en otros aspectos también, decide hacer algo así, creo que está retumbando, pues no me atrevo a decir nada. Pero creo que además son cuestiones muy residuales. Hablamos de algunas mujeres, pero insisto, yo en el fondo considero que es la presión social que nos lleva a tener unos pechos fantásticos. ¿Para qué? ¿Para nosotras o para gustar? Ya hablemos de relaciones heterosexuales u homosexuales, porque en relaciones homosexuales se repite el mismo modelo muchas veces, ¿no? Entonces, son presiones sociales. Seguimos siendo las mujeres cosificadas, usadas, y nos dicen cómo tenemos que ser. Hay discotecas, porque ya no vamos a hablar con todo ese estigma, África, poblaciones ignorantes, con prácticas bárbaras. No, vamos a hablar de esta Europa, de Estados Unidos, en la cual en algunas discotecas, para vender una copa de más, rifan una cirugía de pechos. ¿De qué estamos hablando? Y ahí es prohibir. No, por supuesto que no hay que prohibir, hay que tomar conciencia de que nos siguen manejando, nos manejan los medios de comunicación, la publicidad. Mira la publicidad sexista, es que no hay que ir más lejos. Pero bueno, como es un tema muy amplio, creo que no te he podido responder absolutamente todo, pero yo creo que va por ahí. No prohibir, sino tomar conciencia. Y que luego alguna mujer libremente, yo con ese entrecomillado, decida, pues allá ella. Pero no es libre esa decisión. Yacumba. Yo creo que tengo que estar de acuerdo con Beatriz. Hemos tenido ejemplos. Yo recuerdo en 2009, me parece, hemos participado como red en el encuentro africano sobre salud sexual y reproductiva, y teníamos un grupo de trabajo sobre mutilación. Y hemos tenido una compañera que nos dijo, sí, vosotras estáis a nivel mundial o continental a decirnos qué es eso que hay que hacer, pero yo en mi misma comunidad he tenido muchos éxitos en términos de convencer a la gente de dejar el cuchillo, pero hemos tenido, estoy hablando de Mali y también una otra en Kenia, pero hemos tenido a chicas que han venido a vernos años después, y que en sus dificultades de sentirse parte del grupo
han pedido que alguien les encuentre una mutiladora. Y entonces ahí fue también una reflexión para nosotras de pensar, siendo feministas, haciendo mucha incidencia política para tener leyes que la mayoría del tiempo, como lo decía, terminan en el Código Penal, porque la gente muere y hay sangre. Estamos preparadas para añadir en estas leyes que de manera voluntaria o no es prohibido. Y eso recuerda a algunos momentos de la lucha feminista que no queremos ver volver, de temas de la voluntad de la mujer de hacer cosas contra ella misma. Yo estoy de acuerdo con Beatriz sobre el hecho que hay una voluntad, hay decisiones que tomamos porque nos forzan, y no es de tomarnos la mano y de decir tú tienes que hacerlo, es de sentirse aislada, de tener a gente que todo el día te dicen que eres diferente. Para mí, la verdad es que yo no creo que haya una persona en el mundo que quiera pasar por eso, y especialmente en edad adulta, así, donde te das cuenta de cada minuto de esta cosa. Y como decía en mi ponencia, las niñas de 9 y 10 años recuerdan toda su vida, nunca olvidan, y es por eso que hay mucha gente con las leyes que criminalizan la práctica, que lo hacen a nenas, para que por supuesto no puedan decir nada. Y para el argumento de los riesgos para la reconstrucción, me gustaría tener aquí conmigo a nuestras compañeras, y especialmente un doctor, lo llamamos doctor Michel, el apellido me volverá, que fue a París, donde está el primer cirujano, que ha empezado, un ginecólogo, que ha empezado a trabajar sobre la reconstrucción. Y la verdad es que lo que pasa es que en los casos de cortar el clítoris, yo no soy doctora, perdona, pero detrás de donde estaba el clítoris hay una parte, y entonces la intervención básicamente es de cortar y de tirar esta parte y tener un clítoris fuera, y luego los labios y etcétera se pueden crear también. Yo solamente quiero decir que siempre que se ha buscado una solución para restituir los derechos de las mujeres, se les han dicho que lo iban a pasar mal, pero lo hacen. Y yo sé que cada mujer que he conocido y que lo ha hecho, dice que del momento que se ha tomado su primera ducha, se ha sentido viva. Pues muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Yacumba, de nuevo. Y si os parece, pasamos a la siguiente mesa, que va a ser de buenas prácticas en intervención y prevención, y pues vamos adelante.